La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a conversar sobre las leyendas. Y digo leyendas y estoy seguro de que quienes nos escuchan desde este momento están imaginando alguno de esos relatos orales llenos de misterio y elementos sobrenaturales que escucharon de niños o tal vez incluso cuando no eran tan niños. Y es que precisamente las leyendas tienen su raíz en las narraciones orales. Las leyendas se cuentan y se escuchan y se transmiten de generación en generación. Por lo general se basan en hechos históricos o naturales y de manera colectiva, y además se les añaden usualmente elementos fantásticos. Existen leyendas antiquísimas que se han nutrido y que a su vez han nutrido a diferentes mitos y religiones. Las hay un poco más modestas, como las leyendas familiares o las leyendas de barrio. También existen las leyendas contemporáneas, las actuales. Y tal vez toda esta amplísima variedad de leyendas, de relatos, surgen cuando hablamos, cuando nos intentamos representar a nosotros mismos, cuando sentimos la necesidad de contar cosas y de contarnos, cuando sentimos la necesidad de elaborar relatos que nos permiten darle algo de sentido a nuestra vida y a nuestro tiempo. Así que vamos a conversar hoy sobre leyendas, que es un tema amplísimo, y para esto tenemos el gusto de contar esta mañana con el escritor, con la presencia del escritor Rodolfo González y el geólogo Guillermo Alvarado Induni. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos esta mañana. Encantado, Jürgen y Guillermo, de compartir esta mesa. Muchas gracias de nuevo por acá. Gracias por la invitación. Sí, de nuevo, porque es cierto, ya Memo estuvo por acá en La Telaraña en un programa en el que conversó con Zulay Soto sobre el jade. Entonces aprovecho además para hacer el anuncio por si tienen la curiosidad y escucharlo. Voy a presentarlos muy brevemente. Guillermo Alvarado tiene una maestría en geología de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en la Universidad Christian Albrecht de Kiel, en Alemania. Es profesor de la Universidad de Costa Rica y pensionado del Instituto Costarricense de Electricidad. Miembro de la Asociación Internacional de Historia de Ciencias Geológicas, de la Academia de Geografía e Historia, de la Academia Nacional de Ciencias y cofundador de la Asociación Latinoamericana de Volcanología. Recibió el Premio Geológico Nacional en el año 2009, ha realizado investigaciones en Centroamérica, Ecuador, Argentina, Chile, República Dominicana y España. Tiene más de 300 publicaciones indexadas y más de una docena de libros. Bienvenido otra vez, Memo. Muchas gracias. Rodolfo González, por otra parte, es periodista, escritor, historiador y cuentacuentos. Bueno, aquí en Amplify lo conocen muy bien, además por su faceta radiofónica. Cuenta con una maestría en Historia Centroamericana, ha escrito obras de teatro, 4 radionovelas para Radio Columbia, numerosos relatos, así como las novelas La Espinita, Libertad al Amanecer y La Voluntad de la Pampa, que además se relaciona con la leyenda de la yegüita. De la yegüita, ¿no? Así que ya. Algo de eso podríamos comentar. Es docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica, trabajó en el semanario El Financiero y abrió el periódico Capital Financiero en Panamá. Como cuentacuentos ha participado en festivales de México, Colombia, España, Perú y próximamente en Argentina. Y colabora habitualmente con el espacio Letra Libre de la Nación. Es cierto, donde compartimos también ahí. Exacto, tengo el domingos. privilegio de compartir domingos con Rodolfo en ese espacio de la Nación. Hablemos ahora sí de
Sobre las leyendas, podríamos decir de una manera tal vez un poco clásica, en un sentido estricto, que la leyenda se diferencia de los mitos o incluso de las religiones en la medida en la que habla sobre algo natural, sobre lo humano, ¿no? Digamos que los mitos cuentan relatos de los dioses y las leyendas cuentan relatos de los seres humanos y de los animales. Y parece que independientemente de lo fantástico, lo extraordinario y lo sobrenatural, las leyendas son muy concretas y hablan de este mundo y no de otro. ¿Es así? ¿Están de acuerdo? ¿Qué les gustaría comentar sobre esto? Bueno, en realidad sí, en parte sí, pero en ciertos casos la leyenda y el mito tienen ciertas similitudes. Se ha visto eso. Muchas veces los mitos están relacionados con dioses y las leyendas con un fundamento de algo que ocurrió. O sea que hay una base que ocurrió y obviamente después fue desvirtuada, agrandada, exagerada. Pero en otros casos hay coexistencia y el límite no es claro. Incluso también hay otro tipo de mitos, como el mito, cierto tipo de mitos mitos actuales, de que el mito de que ocurrió algo y no necesariamente mitos políticos, mitos de todo tipo, ¿no? Y las leyendas urbanas, ¿no? También, que muchas veces son mentiras, incluso, ¿no? Claro. Entonces, en realidad el límite a veces no es tan claro, por lo menos en lo que he leído y lo que he visto, pero sí es cierto. Hay dos partes, una parte más humana y una parte más de dioses. Claro, podríamos diferenciarlas de alguna manera a partir de ese criterio, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho leer Mircea Eliade, por ejemplo, el mismo Carl Jung, sobre este papel que tienen los mitos como estos relatos sagrados que están cargados de símbolos, ¿verdad? Que hablan no solo a nuestro consciente racional, sino que van más allá, a lo profundo, como los sueños colectivos, y que hablan del origen y el destino. Uh-huh. Y las leyendas que surgen dentro de la historia participan de siento yo, como una ruptura del tiempo ordinario y se vuelve de repente dotado de magia, dotado como de sentido especial. Donde había algo ordinario se rompe el tiempo y surge algo extraordinario, pero dentro de la historia. Dentro de estas facetas encontramos incluso en las religiones mitos y leyendas también, ¿verdad? Como parte de su relatos en los que se da sentido, se organiza esta religión. Pero sí, en eso coincido en la mesa, que es que tienen elementos en común, y yo creo que una de esas es esa ruptura del tiempo. Claro, y siguiendo con Mircea Eliade, algunos relatos que en algún punto se consideraron religiosos, luego desde fuera, desde otras culturas, son consideradas como mitos, uh-huh, o viceversa, ¿verdad? Uh-huh, hay una especie como de facultad intercambiable entre mitos y leyendas, uh-huh, que aparece ocasionalmente, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y pensando un poco en geología, pensando en metales y en piedras preciosas, yo creo que la fascinación humana por estos metales y estas piedras también ha alimentado una serie de leyendas, y por supuesto convendría aprovechar que tenemos aquí a Memo para hablar un poquito, uh-huh, sobre eso. Sí, en efecto, bueno, una de las leyendas muy famosas a nivel de toda América, la del El Dorado, ¿no? Uh-huh. La ciudad, el Dorado, que fue buscada por los españoles durante el siglo XV, XVI, y bueno, la buscaron y nunca la encontraron, ¿no? Incluso en Costa Rica se hablaba de las minas de Tizingal, justamente, uh-huh, que después, bueno, hay algunos escritos que hablan que tal vez estaban en Honduras o otros que estaban en Sudamérica. La cosa es que nunca las encontraron acá, ¿no? Pero lo que sí es cierto, bueno, es cierto entre comillas, es que, digamos, cuando los españoles llegaron, la avaricia por el oro era muy clara. En realidad no solo los españoles, todos los seres humanos tienen esa avaricia por ese metal dorado que parece el sol, ¿no? Uh-huh. Y justamente Francisco Pizarro, pues, engaña a Atahualpa en lo que era el Cusco, lo que hoy día es el Cusco, ¿no? Y bueno, lo captura, lo engaña, lo captura y le pide que llene hasta donde llega el dedo de la mano un cuarto con oro. Atahualpa cumple con la palabra, y sin embargo piensan que hay más oro, lo torturan y lo matan, y de ahí nace la leyenda que había, bueno, parte de la leyenda que había gran cantidad de oro. En realidad la leyenda nace en el lago cerca de Bogotá. Hay un lago ahí donde se habla que
que había un cacique importante, alguien ahí, Guatavita, justamente se llama el lago. Y la leyenda tiene varias versiones, como unas 6 o 7, ¿no? Pero hay una ahí, digamos, donde la esposa de este cacique parece que le es infiel y entonces el cacique se da cuenta, le hace comer a la esposa el corazón de su rival, de comérselo, y la esposa pues no aguanta, se suicida con el hijo, y el cacique en su dolor pues se bañaba en el lago aquí con miel cargada de polvo de oro. Y de ahí nace la leyenda de un hombre de oro que después se vuelve una ciudad de oro y los españoles buscaban la famosa ciudad. Se encontraron 2 balsas, una de esas se perdió y la otra sí está en el Museo de Bogotá, del Oro de Bogotá, donde efectivamente parece que la leyenda tenía un viso de realidad, que los indios navegaban en ese lago y probablemente cubiertos de oro y toda la cuestión. O sea que nuevamente la leyenda tenía un viso de realidad que después fue exagerada, ampliada, desvirtuada. Bueno, y para hacer acá un apunte cinéfilo, habría que decir que además de la película animada, de dibujos animados de Disney muy conocida, que se titula El Dorado, hay al menos otras 2 películas que valdría la pena consultar o revisar a propósito de este tema. El Dorado, la película española dirigida por Carlos Saura, que se filmó acá en Costa Rica precisamente. Y además una que a veces no asociamos con El Dorado, que se titula Aguirre, la ira de Dios. Una película de Werner Herzog sobre Diego de Aguirre y sobre su búsqueda desesperada de esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se puede complementar un poco la idea de la leyenda a partir de estas películas, entre otras que podríamos citar, pero bueno, no se trata de ser exhaustivo. Claro. Don Guillermo es vulcanólogo también, ¿verdad? A mí siempre me ha llamado la atención que los volcanes pareciera tener cada uno una leyenda. O sea, el hecho de ser esa boca, ¿verdad?, que va a la entraña de la tierra, no sé si les da ese carácter de que tiene que haber magia ahí, pero creo que en Costa Rica cada volcán tiene su leyenda, ¿no? Prácticamente todos los volcanes acá tienen leyendas. De hecho, en mi libro no solo incluyo la parte académica, la parte científica, sino también las leyendas de cada volcán. Y he tratado de explicar, de darles a varias de ellas, no a todas, que hay un soporte científico de varias de ellas, justamente. Entonces, no sé, una es la de, por ejemplo, Iztaru, la leyenda de Iztaru, y ahí viene el nombre del volcán Irazú, que había y nuevamente todas estas leyendas tienen relación con amor, ¿verdad? Amor y odio y rivalidad entre tribus, casi todas tienen ese factor como muchas de ellas, ¿no? Y bueno, habían 2 tribus que no se llevaban y obviamente la indígena de un lado, que era Iztaru, se enamora del guerrero del otro lado. Eso es algo bastante repetitivo en las leyendas. El padre no quiere, como todos los padres, ¿verdad? No quiere que ahí, no le gusta el yerno, por así decirlo. Entonces, el volcán hace una erupción y esa erupción tira una corriente de barro y lodo caliente y que mata a los rivales. Resulta que es muy interesante porque la leyenda habla de Juan Vázquez de Coronado, habla de Aquitaba, habla de Cot, habla de otros caciques. Y entonces cuando uno lo ubica en el tiempo, la leyenda ocurre alrededor después del año 1560 como leyenda. O sea, esas personas se conocieron, efectivamente existieron. En investigaciones volcanológicas, entonces yo dije, bueno, probablemente el Irazú tuvo una erupción alrededor de 1560, porque no hay ningún documento que hable de una erupción del Irazú en esas épocas. Entonces tuvo que haber ocurrido antes de que los españoles llegaran, pero no mucho tiempo antes, porque se conocieron. Y resulta que hicimos dataciones de radiocarbono en la cima del Irazú, con el carbono 14 se logra determinar la edad de las erupciones, y hubo una erupción en el año 1560. Entonces, la leyenda es uno de los casos que me fascina, ¿no? Hay varios que he estudiado donde hay una realidad científica soportando la leyenda, que obviamente está aumentada, un poco exagerada en parte y todo. Y esto aparece en el libro Volcanes de Costa Rica que escribiste, ¿no? Creo que valdría la pena comentarle a quienes nos escuchan dónde se puede conseguir el libro.
Sí, el libro lo pueden conseguir en la editorial de la UCR para más ubicar geográficamente en la famosa calle La Amargura. Claro, claro. Okay, para que no hay pierde. Yo creo que ahí no se pierde, ¿no? Saben dónde queda. En la editorial tecnológica también de Costa Rica y la editorial de la Universidad Nacional. Muy bien, y ya que estamos, Rodolfo, y hablábamos de La Voluntad de la Pampa como una novela tuya que incluye o que de alguna manera se relaciona con la leyenda de la Yegüita, ¿dónde la pueden conseguir? Sí, la Voluntad de la Pampa es un libro que pueden conseguir conmigo y también con Editorial Club de Libros, y si bien está inspirada en todo el proceso político que fue muy intenso de la anexión del partido Nicoya a Costa Rica, o agregación, como hablaban en esa época, no se podía no contar un elemento que a mí me da una gran fascinación pensar la vigencia y la vitalidad que tiene la Yegüita en Nicoya. Si uno entra a la iglesia de San Blas colonial, está una pintura de esta historia que narra de dos hermanos de Matambú que iban a la pica leña, que es una fiesta que prepara la famosa procesión de la Lupita o la Virgen de Guadalupe, y que está tan ligada a la cofradía de la Virgen de Guadalupe, que era esencialmente indígena allá en Nicoya, y estos dos hermanos se pelean al punto de sacar los cuchillos y empezar a golpearse, y cuando caen las primeras gotas de sangre, hay varias versiones, pero en una de las versiones una mujer grita y baja una yegua que asusta a los hermanos y detiene la pelea. Y a mí me parece que con una fuerza eso, y además a veces tan actual, ¿verdad? Cuando hay una división de hermanos, ¿verdad? Que haya algo sobrenatural que detenga, se impregna en la festividad, que en la que actual uno la ve. Hay una yegüita que danza en esta festividad y está presente como ritual y está presente como historia. Y eso es lo que me gusta de esta leyenda, que mantiene una celebración y es como mantener viva la memoria de esta herencia chorotega, que de los chorotegas hay mucho que decir, pero esta es uno de los elementos que me sirven a mí para el relato de la anexión del partido Nicoya, por el vínculo entre esta leyenda y uno de los personajes. Bueno, y creo que quedan ganas de ir, después de escuchar, te dan ganas de ir a Nicoya, participar de estas fiestas, ¿verdad? Verlas con otros ojos, digamos, a partir de esta lectura y de este libro. Claro. Bueno, pues ya está, nos queda la invitación para buscar los libros e irnos a Nicoya. En diciembre es esa irnos fiesta. al Irazú también. Sin duda. Sí. Hagamos aquí una pausa y ya venimos. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre leyendas con el geólogo Guillermo Alvarado y el periodista Rodolfo González. Le pedimos a Guillermo un tema musical para escuchar y comentar, y nos propuso el tema de amor de la película Los Puentes de Madison, del director Clint Eastwood. Este tema, por cierto, fue compuesto por el propio Eastwood junto al músico Lenny Niehaus. Escuchémoslo y venimos a comentarlo. Acabamos de escuchar el tema de amor de la banda sonora de la película Los Puentes de Madison,
Contanos, por favor, Memo, por qué quisiste que escucháramos esta música. Bueno, en realidad la película no sé cuántas veces la he visto, ¿no? Y la seguiré viendo, ¿ok? Porque me encanta, ¿no? Pero relacionado con el tema de las leyendas, ya vimos que las leyendas están muchas veces relacionadas con estos conflictos de donde entra el amor prohibido también, ¿no? Uh-huh. Donde hay una tribu una indígena que se enamora de un cacique que es de otra tribu, entonces entran los problemas. Todas estas leyendas tienen algo en común y es ese factor, justamente el amor ahí. Y entonces yo lo considero muy relevante, es una película que me motiva mucho. Y bueno, por eso la tomé acá. Y bueno, sí, ¿sabes que esa era la película preferida de mi papá? Mi papá la podía ver una y otra vez, y todavía ya en la última etapa de su vida se la poníamos, ya él no hablaba mucho y se le iluminaban los ojillos. O sea, ya me está diciendo viejo. ¿Qué tirada? ¿Qué tirada? ¿Qué tirada? ¿Qué tirada? Es el gusto con su papá. Eso fue lo que dijo. ¿Qué tirada? Pero bueno. Pero veo que hay otra gente que comparte. Claro, yo estoy seguro de que mucha gente comparte. Claro. La fascinación, la afición, el gusto por esa película. A mí también me gustaba. Me gustaba eso. Pasado. Lo voy a decir en presente porque si no ya vas a quedar mal. No, pero ¿sabe que hay otra cosa con esa película? Y es que me contaba que mucha gente a partir de esa película empezó a visitar mucho ese puente y buscarlo. Exacto, y por acá. Exacto. Claro. Y yo puedo pensar si el cine no es creador de leyendas, porque ese puente es legendario en el sentido de que ya la gente quiere estar ahí. Qué bonito. ¿Verdad? Eso. Porque siente que el puente se volvió un lugar turístico. De pasar de un puente, por eso es un puente muy simple. Es un puente muy simple, no lleva nada y St. Garbers se volvió un ícono turístico para la zona. Y es interesante, bueno, eso parte de un libro, ¿verdad? Parte del libro. Pero la gente va a visitar algo que le removió a partir de la ficción. Claro. Entonces, yo pienso que ya es un espacio que quedó así, como aquí pasó, como decir, la piedra de Cerri es legendaria, aquí algo pasó, el puente es una historia de amor que es ficción, es realidad, para la gente que vio la película y le removió es toda una verdad, ¿verdad? Sin duda. A pesar de que es un guión ficticio. Bueno, es interesante porque justamente las leyendas participan de esa lógica, hay una especie como de verdad interior en la leyenda, ¿verdad? Y que eso se cree porque de alguna forma es cierto, porque de alguna manera ocurrió, incluso si tiene estos elementos fantásticos. Es curioso porque ahí la leyenda muere cuando deja de significarle a la gente o a removerle las emociones. No sé si muere, pero se duerme o se congela hasta que algo la revitaliza. Qué bonito eso de las leyendas dormidas. Sí. ¿No? Bueno, pero además pensando en la oralidad, en ese carácter de relato oral que tienen las leyendas, y bueno, decíamos al principio que Rodolfo es cuentacuentos. Es interesante porque la oralidad supone también una cierta variación, una versatilidad. Supone mantener viva la leyenda a partir de estos cambios que ocurren o que se presentan en cada versión. Claro, y ahí es donde va como adaptándose a los oídos, a las culturas y a las épocas. Y a veces es muy curioso cómo parecieran mantener un núcleo en diferentes culturas o países que se va adaptando, variando. Me acuerdo una vez que estaba contando cuentos en un pueblo de México y entonces quien me llevó a contar historias allá, era en Oaxaca, me decía, en la noche, pues si querés vamos al cementerio. Porque era una invitación un poco curiosa. Y entonces en las noches siempre dice que sale un carruaje, que no lo maneja nadie y que no es tirado por ningún animal. Y yo, pues esto es como la carreta sin bueyes, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos una carreta sin bueyes, ellos tienen un carruaje que sale del cementerio y que atraviesa el pueblo, que la gente se esconde porque no debe estar cuando él pasa. Entonces es el mismo núcleo, pero se ha modificado en las culturas. Bueno, te voy a contar algo, te voy a sumar un elemento a eso que acabas de contar. Existe en las tradiciones escandinavas una carreta que se conoce como la carreta fantasma. Y es exactamente lo mismo. Hay incluso una película, ya que estamos con referencias cinéfilas, de Víctor Sjöström, una película silente del año 28, 27, dedicada a esa leyenda, la carreta fantasma. Yo digo que a mí me pareció la carreta sin bueyes, ¿verdad? Yo siempre, sí. Porque eso es como, normalmente tengo estudiantes a los que les pregunto leyendas y la más repetida en Costa Rica, ahora,
como más vigente. 2 son la Mona, por ejemplo. La Llorona todavía. Hay gente que me ha dicho, pero en mi caso me pasó que yo representaba a un soldado del 56 para unas giras que hacíamos con el Museo Juan Santamaría en el antiguo camino de carretas, el que está allá por Atenas. Y llevábamos a un boyero para que la gente oyera la carreta y sintiera todo esto. Y una vez en esas visitas, el boyero dijo, estaba como enojado porque llegó y empezó a escuchar otras carretas que venían antes de que los turistas llegaran al punto. Él ya estaba ahí y escuchó una carreta que se acercaba por Atenas y decía, pero me contrataron a mí y a alguien más y ya iba a ser pleito, ¿verdad? Y en eso el ruido de la carreta pasó y nunca vieron a nadie. Entonces él dijo, uy, esta carreta entonces sonó pero nunca llegó. Eso me lo dijo un sábado y el siguiente sábado estaba yo ese camino esperando a los que bajaban con la carreta, vestido soldado. Yo tenía que salir, ¿quién vive? Juanito More, no sé qué, y empiezo a oír la carreta, como muchos otros sábados, clac, 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 cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Ya me cuadro yo para salir así y que no veo a los turistas, no veo a nadie, y me pasó 2 veces. A la tercera ya vi yo que bajaba. Y siempre me quedé con el clavo, sobre todo porque al final del clac, clac, clac se disolvía como en un sonido tipo turbina de avión. Fue muy raro. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Verdad? Tiene que tener una explicación, tiene que tenerla. Yo todavía no la tengo, pero me gusta más sentir que se me apareció la carreta sin bueyes. Suena mejor. Yo creo que tenés historias que contar a partir de ese punto, ¿verdad? ¿no? Sí. Y eso es la primera vez que la cuento. Sí, en efecto, las leyendas se repiten mucho. Digamos, la del diluvio universal, prácticamente todas las culturas la tienen, ¿no? Entonces hay un diluvio en casi todas las culturas, independientemente del continente. Entonces a raíz de eso la gente piensa que efectivamente ocurrió un diluvio universal. Cuando fui a Nicaragua después de uno de los huracanes, me acuerdo, sí me impresionó algo, que fue que andábamos en una explanada, o sea, una llanura tremenda, ¿no? O sea, no se veía una montaña en kilómetros, ¿no? Y fuimos a un río que era un cañón bastante profundo y nos dijeron que el agua había subido después de ese huracán. Había subido, no solo había llenado el cañón, sino que había subido la altura de los árboles. Y cuando yo vi que no había montañas alrededor, dije, y esto, para una época precolombina, eso era un diluvio. Claro. Pero la parte más impresionante no fue esa. El ganado que se ahogó por la crecida quedó guindando de las horquetas de los árboles. Entonces imagínate cuando bajó el agua, claro, la impresión de la gente de ver ganado colgando, o sea, ahorcado, por así decirlo, o sea, la imagen, ¿no? Impresionante. Y el diluvio universal se encontró una tablilla de los sumerios, si no me equivoco, ahora no me acuerdo, pero que efectivamente habla sobre el diluvio y el arca de Noé, una tablilla cuneiforme. De ahí la Biblia probablemente tomó parte de, la modificó. No podemos llamar que son uno de los primeros plagios, pero bueno, pero digamos, hay una parte ahí, una tomada, y mucho de esto son cosas que se han transmitido, entonces, efectivamente. Claro, y creo que también hay una que se repite mucho, que es el guardián del bosque, ¿verdad? El dueño de monte, que cambia de nombres en otros lados, y siempre, no sé, siempre hay un poquito más contemporáneas, la mujer que aparece en el camino, y que alguien le hace right, digamos, y desaparece. Ya sea tipo la cegua en la colonia, después la mujer del puente que alguna vez murió. También se repite mucho la que pide ir al cementerio, ¿verdad? Y pareciera que sean constantes. Es curioso porque incluso en geografías relativamente pequeñas como la nuestra, como lo que hoy es Costa Rica, se presentan estas variaciones. Entonces uno podría decir, bueno, nosotros tenemos el Cadejos, pero yo recuerdo las historias que contaba mi abuelo y recientemente estuve recopilándolas, transcribiéndolas para publicar un libro, y él hablaba del perro de agua. Y el perro de agua era una presencia amable, era una presencia que acompañaba a alguien en medio de su camino, de su trayecto, al otro lado del río. Lo iba acompañando como en paralelo al cauce del río, digámoslo así. No serían nutrias, ¿no? Y bueno, mi abuelo justamente al contarlo hacía referencia al Cadejos y decía, alguna gente decía que era el Cadejos, pero yo creo que no, porque... Entonces, claro, hay como una especie de variación
que se apoya en ese cuento o en esa leyenda más conocida, pero Claro. que también se va ampliando, se va Claro. modificando, ¿no? Claro, claro. Sí, es fascinante pensando en un país tan pequeño como Yo el recuerdo nuestro. que en el Museo Nacional hubo hace unos años una exposición sobre leyendas y hablaban de la fusión que había de la cultura europea que trajeron los españoles con las raíces indígenas. Claro. Y me sorprendía mucho, me llamaba mucho la atención que cuando hablaban de la tule vieja, que es una de las que menos, dije antes que se repetía mucho, la de la mona y la de los duendes, creo que es la que más, es que más que la llorona, los duendes, esos tres. Pero la tule vieja casi no la mencionan y tiene algo muy particular. Me acuerdo de esa exposición que decía, ¿por qué tule? ¿Verdad? Y hablaban de un bejuco que se usaba, que era uno de la materia prima de los huetares para hacer sombreros y para hacer tejidos, y que algunos decían que incluso era una especie de amuleto contra la tule, como si fuera una especie de homeopatía, hacerle la contra a lo que trae el espectro. Y el hecho de que comiera cenizas, a mí eso siempre me ha parecido muy simbólico. Y hasta me acuerdo que cuando estábamos en pandemia me gustaba dar clases de esto porque los estudiantes se conectaban con los familiares y los familiares orejeaban la clase. Y una vez salió una abuela y dijo, la tule vieja es cierto. Y siempre hay que limpiar los fogones. Porque si usted deja sucio los fogones aparece. Nunca debe haber cenizas. Y me encantó, yo quería grabar a la señora. Claro. ¿Por qué no debe haber cenizas? ¿Qué vínculo hay entre la tule vieja? O sea, ¿qué memoria ancestral habrá sobre la prohibición o sobre alimentarse de cenizas? ¿Verdad? Que es como polvo, no sé. Pero me parece fascinante la tule vieja. Bueno, eso, una tarea para el vulcanólogo, saber por qué Bueno, la sí, ceniza... porque come cenizas, ¿verdad? Estaría en el Porque volcán. la ceniza le Bueno. sirve de alimento. Es Sí, como todo... la ceniza como alimento. Bueno, es que la ceniza también se asocia mucho con la muerte, digamos. El ave fénix, por ejemplo. El ave fénix que renace de las cenizas, de sus ¿no? cenizas, sí. Claro. Entonces, quién sabe si puede haber algo ahí de relación de eso, ¿no? Que les da miedo que renazca algo, ¿no? Sí, es de ahí, cierto. o no sé, siempre hay que tratar de buscar un poco asociaciones y desgraciadamente con la leyenda muchas veces uno no puede ubicarla ni cronológica. Cronológicamente solo la del Irazú, por ejemplo. Yo logré ubicarla cronológicamente, pero hay otras que no logra uno, ¿no? Claro. Y sospecho que esa es parte del encanto, que justamente Exacto. de eso se trata, que es como materia viva, permanentemente viva. A veces se duermen, como decía Rodolfo, pero siempre están ahí y en cualquier momento pueden despertar otra vez, ¿no? Esa creo que puede ser una idea interesante para cerrar este bloque. Las leyendas a veces se duermen y se pueden despertar fácilmente. Como los volcanes. Como los volcanes, muy bien. Vamos a hacer aquí una pausa y ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre leyendas con el periodista y escritor Rodolfo González y el geólogo Guillermo Alvarado. Hace unos minutos escuchamos, por sugerencia de Guillermo, la música, la banda sonora de la película Los Puentes de Madison, y ahora Rodolfo nos propone escuchar un fragmento de la fábula de los tres hermanos de Silvio Rodríguez. Escuchemos. De tres hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó y anduvo esclavo ya de la precaución y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión.
a descubrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento al horizonte igual. Pero este chico listo no podía ver la piedra, el hoyo que vencía a su pie. Y revolcado siempre se la pasó y se hizo viejo queriendo ir lejos a donde no llegó. Como que no mira más acá, tampoco fue. Óyeme esto y dime lo que piensas tú. Acabamos de escuchar un fragmento de la fábula de los tres hermanos de Silvio Rodríguez por sugerencia de Rodolfo. Comentanos, por favor, Rodolfo, esta música. Bueno, la música, primero, el estado emocional me da, no sé, alegría, es lo primero. Uh-huh. Segundo, que es un cuento y pues me identifico como narrador con esta fábula. En realidad es una fábula, pero vinculándolo con las leyendas, habla de la mirada, ¿verdad? De tres hermanos que uno siempre ve el horizonte, otro solo ve lo que está bien, el paso que da, y de alguna manera la mirada que nos da la leyenda viene mucho de la herencia, y si uno no quiere ver, ¿verdad?, hacia atrás, y solo está centrado en el aquí y ahora y demás, posiblemente se pierda de la riqueza que puede alimentar ese paso, ese caminar por la vida que traen las leyendas. Si las subestima o si les pone otro lugar, posiblemente no le encuentre como ese sentido profundo que sí lo tienen. Uh-huh. Las diferentes capas, digamos, de lectura que tiene una leyenda. Uh-huh. Y claro, la leyenda y la fábula parecen cercanas también, son como primas, ¿verdad? Uh-huh. La fábula que además concluye con una moraleja, uh-huh. Y la leyenda, por otro lado, también tiene en última instancia un sentido moralizante, ¿verdad? Hay una especie como de lectura que se hace uh-huh. en esa dirección, en la dirección uh-huh. del bien y el mal y la decisión que toman los personajes uh-huh. de la historia, de la leyenda. Lo otro que es interesante, y creo que no lo hemos conversado, es que las leyendas están generalmente muy asociadas a una geografía particular, ¿verdad? Insisto, en nuestro país, siendo tan pequeño como es, uno puede encontrar ciertas leyendas ubicadas en espacios muy, muy concretos. Uh-huh. Podría ser interesante hablar un poco sobre algunas de estas otras leyendas. Uh-huh. Sí, en corto, digamos, por ejemplo, la bruja Zaret está muy asociada con lo que es Escazú. Uh-huh. Y otra leyenda que me fascina mucho, que he investigado y todavía vamos a seguir investigando, es la de la región de Ojos del Toro o Toro Amarillo, que hace muchos años, yendo con un vaquiano para el Volcán Viejo, me contó sobre la leyenda que había un toro diferente que pastoreaba con el ganado recién introducido, y que el toro tenía los cachos para atrás, mugía diferente, y que al último sí hizo amistad con los toros, y al principio pues era bravo, pero después ya no. Bueno, yo pensé que era una simple leyenda, lo traduje, lo puse en uno de mis libros para que no se perdiera. Cuando vino el terremoto de Toro Amarillo, otra anciana me volvió a contar la misma leyenda en la zona. Entonces comencé a investigar más a fondo y resulta ser de que encontré unos documentos donde hablaban de que efectivamente la gente había visto un toro, entre comillas, muy parecido a los de las películas de vaqueros. Y claro, ya cuando pensé un toro de las películas de vaquero, con los cachos para atrás, como me decía él, que tenía una pisada diferente, etcétera, comencé a pensar, pero no habrá sido un bisonte, ¿no?, que habrá sobrevivido, ¿no? Resulta que nos encontramos una escultura precolombina en la zona sur con forma de bisonte. Entonces ya ahí ya la cosa comenzó a cambiar. Y en Nicaragua hay unas huellas de bisonte del año tienen 2000 años atrás. Es decir, que los precolombinos
hace 2000 años apenas vieron los bisontes que llegaban hasta Nicaragua, con toda seguridad. Sabemos que estaban en México, pero digamos históricamente, pero llegaban hasta Nicaragua. Y después trabajando con los biólogos encontraron también, les llamó la atención que había un escarabajo estiércolero que no era posible que hubiera sobrevivido una vez que se extinguieron los grandes mamíferos. Bueno, pero si los bisontes estaban ahí, tenían estiércol de tamaño suficiente para que el escarabajo sobreviviera. Y lo último, que hace poco encontramos, y eso todavía no lo hemos publicado, un molar de un bisonte aquí en Costa Rica. Entonces, lo que era una leyenda parece que se va cerrando en ese sentido. Y claro, tiene una identidad, ¿con quién? Con Bajo del Toro, claro, o Toro Amarillo. Claro. Fascinante además como la ciencia va apoyando la fantasía, ¿verdad? Como dan un paso en una dirección uno y otra en el otro, ¿no? Que es el factor histórico que tiene la leyenda, que se va rodeando de magia, pero que sí que hay un elemento que está dentro de los hechos, un elemento real que uno puede rascar y ver. A mí me gusta mucho la historia de Coaserrán, que vitaliza mucho los Boruca. Estando allá en Boruca, incluso ellos me han llevado, esta es la casa de Coaserrán, pero va siempre con uno de nosotros, hay una catarata por allá, ¿verdad? Y nunca debe ir a ciertas horas de la tarde. Porque pasan cosas y hay gente con testimonios de cosas como que pierden el espacio-tiempo, como que los llevan a otro lado. Pero más que eso, Coaserrán representa para ellos a alguien que no quiso transar con los españoles, que no quiso ser conquistado y que es la figura de la resistencia. Precisamente los Boruca, que tenían a los franciscanos encima porque eran un lugar muy importante para poder entrar a Talamanca y demás, es el hecho de que su identidad se mantenga muy ligada a un héroe de la resistencia que incluso los acompaña. Ellos dicen que los acompaña cada vez que hacen el juego de los diablitos, aparece una máscara que nadie hizo, cuentan y hay uno más de los que son, y es una presencia vital para ellos cada año, ¿no? Es actuante y es totalmente Boruca. Entonces sí que está, como vos decís, ligado a un proceso histórico de ellos y también a una geografía. Lo que sí me hace también pensar la geografía es hasta qué punto a veces queremos limitar las leyendas y hacerlas también parecer fábulas, como una moraleja que agota su sentido, ¿verdad? Entonces de repente que si usted en la colonia salía en la noche y le salía la cegua era porque usted estaba tomando guaro a deshoras y mujereando, ¿verdad? Y ese es el único razón de ser de la cegua, ir a castigar a los malportados, ¿verdad? Entonces, y yo eso me pregunto si querer agotar el sentido de una leyenda en una moral, ¿verdad? O en una enseñanza, no habría sido esas ganas de ponerlas bajo control, porque a lo mejor tienen un montón de cosas más que decir. Claro, definitivamente. Cuanto mayor sea el potencial de la leyenda, cuando menos lo asfixiemos con estas lecturas morales, ¿verdad? Creo que la leyenda tiene más posibilidades también de mantenerse viva. Mantenerse en las comunidades, claro, digámoslo así, ¿no? Sí, yo pienso a propósito de las leyendas de nuestras comunidades indígenas o autóctonas, en la del tigre de agua, que está muy asociado a los bribris y a los cabécares, y que justamente es una presencia del río Telire especialmente, que también expulsa a los extranjeros, a los sicuas, ¿verdad? Y que también funciona como una especie de filtro en la geografía, ¿verdad? Pueden trascender el espacio que le pertenece al tigre de agua o no. El tigre de agua los dejó entrar o no los dejó entrar, ¿no? Es fascinante, es muy, muy interesante. Bueno, pues listo. Creo que de momento estamos muy bien. Podríamos continuar hablando, pero el tiempo se nos viene encima. Vamos a hacer aquí una pausa y ya venimos a nuestro último bloque del programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, les doy la bienvenida al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre leyendas y muchísimas cosas más, por supuesto,
con el escritor Rodolfo González y el geólogo Guillermo Alvarado. Nuestro invitado ausente de hoy es Luis Ferrero Acosta, que vivió de 1930 al año 2005 y fue ensayista, investigador y humanista polifacético. Luis Ferrero dedicó su vida a desentrañar la identidad costarricense a través de la arqueología, la etnohistoria y el arte. En su libro Árbol de Recuerdos, Ferrero habla de Don Luis, un personaje de Orotina que se pasó la vida siguiendo leyendas de tesoros, y una de esas aventuras, según Ferrero, suscitó la leyenda del pirata sin cabeza. Y a mí me gustaría leerles un fragmento de esto que cuenta Don Luis Ferrero, que dice: cierta vez estaba muy apurado de dinero y decidió ir a buscar un botín escondido por los piratas. Lo acompañaron su primo Oscar Bart y 2 amigos íntimos. Estaba enterrado en Playa Hermosa, según un viejísimo mapa que había heredado Alberto de Lemos. Escarbaron y encontraron algunas cadenas corridas y algunas mondas. Al regresar al hogar, las antiquísimas monedas que llaman doblones probaron la existencia del tesoro. Algún chusco afirmó en broma que un bonachón campesino, quien efectivamente había encontrado el tesoro, se las había regalado. Y ahí termina la cita. ¿Qué les gustaría comentar sobre Don Luis, que por supuesto es un personaje interesantísimo de nuestro país, de la cultura de nuestro país, o sobre esta cita que acabo de leer? Uh-huh. Bonito que volvimos al oro, ¿verdad? Que con eso empezamos y que suscita varias historias y varias leyendas. Me encanta que sea en Orotina porque mi abuelo Luis tenía una finca allá donde hacía ladrillos refractarios. Y Orotina está lleno de leyendas. Me llama la atención que don Luis haya referido que el buscador era, casi me asusto, digo yo, será mi abuelo. Exacto, ahí están tus parientes, ahí en medio. Porque mi abuelo sí que escuchaba las historias de los trabajadores ahí y les hablaban mucho de como buscaban oro en el Machuca, entonces había muchas historias relacionadas con el río como tal. Ahí sí que aparecía la Tule Vieja, era muy, muy presente en Orotina y muy presente también la Mona, aparecía mucho. Entonces mi abuelo las andaba buscando. Por eso fue que me concentré o me trajo a la memoria a mi abuelo y a Orotina como una tierra de muchas leyendas. Pero los piratas sí que han suscitado cosas también. La Virgen de Ujarrás, por ejemplo, está vinculada con una historia de espantar piratas que venían a atacar Cartago, y a mí me encanta porque yo creo que él debe ser de las poquitas iglesias en el mundo en el que a la par del Vía Crucis hay piratas pintados en la iglesia, bueno, de Paraíso ahora, pero la de Ujarrás. Entonces creo que esa ha suscitado en Costa Rica, al menos esa, ya veo que hay 2 al menos leyendas sobre piratas. Bueno, la leyenda de la Isla del Coco. La Isla del Coco, el tesoro del Coco. Sí, que incluso tiene el libro y creo que de la Isla del Tesoro. Sí, y Bahía Drake debe tener también, porque ese es Francis Drake, algo debe haber ahí también. Exactamente. Tenemos 4 piratas ahí. Por lo menos. 4 historias de piratas por lo menos. Sí, bueno, de referente a Orotina, sí, muy interesante porque ahí parte de la economía nacional nace justamente por el oro que se obtuvo de las minas de los Montes del Aguacate, y después ya nace la economía del café, justamente. Pero hablando sobre don Luis Ferrero, obviamente una persona, tuvo grandes premios a nivel nacional e internacional, era un escritor sumamente prolijo. Claro. 2 libros que tengo de él son Costa Rica precolombina y lo otro, ¿Por qué prehistoria si hay historia precolombina? Son muy interesantes la manera de escribir de él, digamos, y la manera de síntesis que tiene. Desgraciadamente no veo un libro, sería interesante que hubiera un libro actualizado sobre la arqueología hoy día. Hay algunos libros, algunas partes, pero parciales, ¿no? Que son bastante buenos, pero no hay un libro de síntesis con la visión que él lo vio, digamos. En el gremio, mucha gente, pues por no haber sido él una persona titulada, pues a veces no lo toman tan en serio, pero sin embargo no hay duda que fue una persona sumamente prolija. No tuve la dicha de conocerlo, pero hubiera sido muy agradable haber conversado con él. Y don Luis además tenía como un perfil muy amplio de temas. Algunos le atribuyen el hecho de que la figura de Pancha de Carrasco esté tan subrayada
visibilizada a él, mucho del trabajo de él en torno a esto. Entonces, tenía como un espectro muy amplio en sus investigaciones. Sí, una capacidad para saltar de un tema a otro, y creo que una persona muy generosa también con su conocimiento, ¿verdad? Cosa que también es importante destacarla. Sí, yo tuve oportunidad de conocerlo. No solo fue un autor prolífico, sino que se dice que dejó mucho sin publicar incluso, ¿no? Que la muerte se le atravesó cuando todavía tenía mucho por ahí en el tintero, ¿verdad? Bueno, pues este programa nos permite recordarlo, claro, honrarlo y a la vez sugerir que busquen por ahí los libros de don Luis Ferrero. Que además fue premio Magón, me parece. Sí, sí, fue premio Magón. Yo les propongo que escuchemos un pedacito de La Llorona, de la canción en la versión de Chavela Vargas. No podía faltar, si estamos hablando de leyendas, no podía faltar La Llorona. Escuchémosla y ya venimos un poco a cerrar nuestra conversación. Que tienen las flores, Llorona, las flores del Camposanto. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Camposanto, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi Llorona, Llorona de un campo lirio. Ay, de mi Llorona, Llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. Llevo en el alma, Llorona, que no
se apartan de mí. 2 besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Acabamos de escuchar un fragmento de La Llorona en la voz de Chabela Vargas. Y a mí me queda solamente preguntarle si hay algo de esta canción que produzca alguna idea, algún comentario, o si hay algo que quieran decirnos o compartirnos a manera de cierre de esta conversación. Bueno, yo más que todo lo que quisiera agregar fue interesante aquí lo que hablamos, que la historia, cuando a mí me la enseñaron, era muy parca. Y la historia tiene que ir acompañada, como lo hemos hablado aquí, de la parte humana. Y eso es lo que yo quisiera rescatar. O sea, todo esto, la leyenda, los mitos y la historia, tiene una parte humana atrás. Y yo quisiera que esto debería ir amalgamado. A mí me enseñaron, apréndase las fechas, apréndase las personas, apréndase, pero no quién era esa persona, cómo era esa persona, quién era en realidad, o sea. Y eso lo he aprendido hasta ahora, ya yo diría que algo tarde, ¿no? Porque ya no me alcanzó la vida, digamos, para poder aprender otro montón de cosas que me encantaría haber, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera recalcar. Yo recalcaría que La Llorona es una de las, quizás, de las leyendas que más ha cruzado el alma de la cultura latinoamericana, porque habiendo nacido en México con toda la ruptura de la conquista, adquirió historias particulares en cada una de las naciones, quizás porque toca el tema del dolor de una madre por sus hijos, que es un tema que se reactualiza constantemente cada vez que hay madres de la Plaza de Mayo, que hay dolor por situaciones políticas fuertes, y creo que eso es lo que hace que La Llorona esté tan vigente siempre, ¿verdad? Vigente no solo desde la cultura profunda de América Latina, sino desde la experiencia de algunas personas que dicen, sí, yo vi o yo escuché a la Llorona, que también debe haber algún vínculo con la naturaleza, algún animal que hace como el llanto o algo así, sí, la hay. Que la mantiene vigente. Hay ¿verdad? un búho. Hay un búho, y yo lo escuché, y ya me dijeron cuál búho es, ahora no me acuerdo, pero hay un búho estando en el volcán Turrialba en la noche, escuchábamos el llanto del búho. Llanto. Ya me había pasado estando en Turrialba, en otro lugar, que en la noche escuchábamos el llanto, y yo, no, esto tiene que ser alguien que nos quiera asustar. Pero resulta que estando con un guía turístico ya nos dijo cuál es el búho. Y hay un búho que imita el llanto. Y entonces ahí ya, bueno, se me quitó la ilusión de La Llorona, ¿no? Bueno, y es interesante ese sonido, porque efectivamente La Llorona, además de tener esta trascendencia por su vinculación con la mujer, con el dolor, lo tiene con el llanto, que nos humaniza profundamente, ¿verdad? Incluso creo que nos hace pensarnos, especialmente a los hombres que nacimos en generaciones en las que escuchamos desde niño que los hombres no lloran, ¿verdad? Creo que nos permite también entrar a otros lugares, experimentar otras emociones y permitirnos comunicarlas. Claro. Digamos, a mí la escuela del llanto, el aprendizaje del llanto me ha resultado muy importante en mi proceso de vida, ¿no? Y creo que La Llorona tiene que ver con eso. Claro, y ahí lo que se nos queda en el tintero, o así sería subrayar, yo diría más bien de mi parte eso, ¿verdad? Que no agotemos las leyendas en un solo sentido. Esto significa esto.
sino esto que estás diciendo, ¿verdad? Posiblemente es más fácil escuchar ese búho cerca de un río, pero qué simbólico es que el llanto se dé en un río, que es el que se lleva hasta el mar, donde aquella grandeza diluye todo. Y de ahí cada quien puede sacar más símbolos y cosas de las leyendas. Fantástico, bueno, ¿no? Muchas gracias por esa idea y muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Rodolfo, Memo. Gracias por estar con nosotros. Yo encantadísimo. Un placer. Y amenazo con invitarlos más adelante. Volveremos por acá a los micrófonos de Amplify. Muchas gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompaña en la cabina de grabación, a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Gabriela Zumbado, que se encarga del diseño gráfico de los materiales que se muestran en las redes sociales de La Telaraña, y a quienes nos escuchan los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify, o a quienes lo hacen después en cualquiera de las plataformas en las que está disponible el programa. Soy Jürgen Ureña, les deseo una buena semana. Muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.